¿qué condiciones de salud, digamos, en ese paciente son de advertencia, no de contraindicación? ¿Sí? Es un paciente que tiene angina de pecho, un paciente que tiene enfermedad coronaria previa y en tratamiento, un paciente que es anticoagulado, que es diabético, que tiene insuficiencia renal, que tiene artritis, que tiene lupus diagnosticado y en tratamiento, un paciente con SIDA, seropositivo en tratamiento, un paciente con osteoporosis, un paciente que está con VIH, cero positivo, es un paciente de advertencia, pero mire que no es contraindicado, porque no es un paciente que está en tratamiento, simplemente tiene el diagnóstico, pero no tiene tratamiento, ¿no? Los hay. Ahora bien, estos pacientes se les puede realizar implantes, pero siempre con controles médicos. Ahora bien, estos pacientes que ven ustedes aquí, un paciente de más de 90 años, una señora en embarazo, un paciente que sea alcohólico, un paciente que tenga tabaquismo importante, que se fume más de 2 paquetes de cigarrillos diarios, un paciente drogadicto, o un paciente que haya tenido cáncer y haya tenido una irradiación cervicofacial reciente, son pacientes donde debemos llamar a su médico, ¿sí? O pedirle una autorización por escrito para poderlo operar, para poderlo pasar al área de cirugía de implantes, porque recordemos, la implantología es cirugía y la cirugía tiene unos requisitos muy diferentes a la operatoria tradicional, a la prótesis tradicional. Entonces, por lo tanto, debemos siempre pedir la autorización del médico tratante. Ahora bien, ¿qué pacientes no debemos involucrar ni operar en el área de implantes? Pacientes que hayan tenido un infarto reciente, ¿sí? Pacientes con valvulopatías, con insuficiencias cardíacas, con agranulocitosis, con inmunodeficiencias, ¿sí? Con cáncer en evolución. Así esté en tratamiento, peor. Si está en tratamiento, peor, porque el tratamiento del cáncer es un tratamiento inmunosupresivo, lo mismo que el tratamiento del SIDA. Es un tratamiento inmunosupresivo. Al suprimir el sistema inmune, al alterar el sistema inmune, un implante se va a comportar como un elemento extraño. Entonces, por eso en pacientes que estén con SIDA y con tratamiento, contraindicación absoluta. ¿Por qué? Porque su inmunidad está alterada. Pacientes con hemofilia, con trasplantes, pacientes con osteomalacia, con osteogénesis imperfecta, o sea, con alteración del metabolismo óseo, con la enfermedad de Paget, que es una enfermedad que altera totalmente el metabolismo óseo, o en menores de 16 años, que están en crecimiento todavía. Así el muchacho mida 1,80, ya esté listo, que tiene 16, no se le pueden colocar implantes. Hay que esperar después de los 16 años. Entonces, resumiendo, debemos valorar el paciente y candidatizarlo para implantes, sí o no. Entonces, es hablar con el paciente y definir, bueno, este paciente ya cumplió todos los requisitos anteriores, ahora sí, vamos a ver en el examen cómo sale. Entonces, si el paciente tiene por ejemplo, estos pacientes que están aquí, todos son candidatos para implantes. Un paciente que tiene pobre coordinación muscular, las prótesis removibles que está usando son imposibles de adaptar porque uno les adapta las prótesis, pero el paciente las rechaza. Tiene náuseas permanentes, ni siquiera con ese adhesivo, con Corega, pero con cualquier adhesivo para dentaduras no funciona, nada le funciona. Ese paciente es un paciente ideal, candidato para implantes. Un paciente que tenga baja tolerancia, digamos, de las mucosas a las prótesis. Hay pacientes que se irritan fácilmente. Se dice que son alergias, pero no son alergias, simplemente es una irritación al acrílico, al metal, y es imposible. Usted les quita por un lado, les pule las prótesis y jamás se adaptan. Pacientes que tienen hábitos parafuncionales, ¿sí? Como onicofagia o morder lapiceros o tienen bruxismo excéntrico, o sea, esos que se la pasan en estas todo el tiempo.
Esos pacientes no son candidatos para una prótesis removible, son candidatos ideales para implantes. Pacientes que tienen náusea permanente con la prótesis, también hay pacientes que duran 10 años, 20 años con náuseas, se las aguantan. Hay pacientes que psicológicamente no soportan una prótesis removible, no lo pueden manejar. Pacientes que tienen un número y localización inadecuada de pilares, o sea, tienen 6 dientes, pero los tienen todos en el mismo lado. Entonces, ese tipo de paciente candidato para implantes. Y pues la pérdida unitaria, que es la clásica, el típico caso de pérdida de un central o de un premolar, uno solo con dientes adyacentes. Ese es el típico caso que nos puede conducir a recomendar la implantología como solución única y principal y ideal para no tallar, no preparar los dientes vecinos para hacer una prótesis fija clásica de 3 unidades. Bueno, aquí me están preguntando que si la anemia y la osteoporosis podrían ser contraindicaciones absolutas. No, tanto la anemia como la osteoporosis son contraindicaciones relativas, ¿sí? Relativas. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, la osteoporosis, que es más común. Es común en hombres y en mujeres, pero es más común en mujeres, ¿sí? A las mujeres, por lo general, después de los 50 años, cuando asisten a su médico tratante, les ordena, si tienen osteoporosis ya fuera de control, les ordenan los bifosfonatos o alendronatos, en donde les colocan una inyección o inclusive por vía oral, unas tabletas en donde su metabolismo óseo se altera de tal manera que el sistema óseo, las células óseas empiezan a perder toda la parte orgánica y empiezan a mineralizarse, es decir, el hueso se vuelve bastante duro, la osteoporosis desaparece, pero también desaparece el sistema de osteonas, es decir, el sistema por donde van los capilares e irrigan el hueso para que el hueso se mantenga vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pacientes, hombres y mujeres que les ordenen este tipo de medicamentos, los bifosfonatos, no son candidatos para implantes porque el hueso, al perder su porción orgánica, ¿sí? Esta porción orgánica por donde van todos los microcapilares que se meten por todo el sistema de osteonas, a irrigar, pues no van a poder estar, no están ahí. Entonces usted coloca un implante en un paciente de estos y lo único que logra es como si usted colocara un implante en una tabla de madera. No hay hueso que reaccione, no hay capilares que irriguen el hueso que está alrededor, por lo tanto no se produce la oseointegración, y lo que sí podemos producir es una necrosis y un accidente pues, que sería muy grave para el paciente. Por eso en esos pacientes no se recomienda ni siquiera hacer una extracción, ¿no? Entonces es muy importante la entrevista con el paciente si está tomando bifosfonatos o alendronatos, ¿sí?